Queremos simplificar o evaluar la expresión dada. Entonces, siguiendo el orden de las operaciones, queremos simplificar primero dentro del paréntesis. Entonces, aunque es tentador agregar estas dos fracciones aquí primero, eso no sería seguir el orden de las operaciones. Entonces, dentro de estos paréntesis aquí, queremos determinar esta suma. Entonces tendremos un sexto más un sexto, veces esta suma elevada a la segunda potencia. Afortunadamente ya tenemos un denominador común. Y 2 y 5 octavos más 3, y 5 octavos serían 2 y 8 octavos. Y dado que 8 octavos es igual a 1, esta suma es 3. El siguiente paso en el orden de las operaciones sería simplificar los exponentes. Entonces ahora queremos cuadrar 3, y 3 por 3 es igual a 9. Entonces tendremos un sexto más un sexto, multiplicado por 9. Y como vamos a multiplicarlo por un sexto, escribiré 9 como 9 sobre 1. El siguiente paso será multiplicar. A continuación, queremos multiplicar de izquierda a derecha, por lo que determinaremos este producto aquí. Pero antes de hacerlo, debemos simplificar. 6 y 9 tienen un factor común de 3. Hay 2 3 en 6 y 3 en 9. Entonces, cuando multipliquemos estas dos fracturas juntas, tendremos 3 en 2 o 3 mitades. Entonces esto se simplifica a un sexto más 3 mitades. Y luego el último paso será agregar estas fracciones. Y sabemos que para sumar fracciones tenemos que tener un denominador común. El mínimo común denominador de 2 y 6 sería 6. Podemos reescribir una fracción equivalente de 3 mitades con el denominador de 6 multiplicando tanto el denominador como el numerador por 3. Entonces esto nos dará un sexto más. Ahora son 9 sextos. Y ahora que tenemos un denominador común podemos agregar. Denominador permanece igual. Agrega los numeradores. 1 más 9 es igual a 10. Y ahora 10 y 6 tienen un factor común de 2. 10 es 2 veces 5, y 6 es 2 veces 3. Entonces los dos se simplifican y nos quedan 5 tercios. Ahora esta fracción está simplificada pero también es una fracción impropia, que dependiendo de su texto o su instructor puede estar bien, pero también podríamos expresar esto como un número mixto. Como la barra de fracción significa división, 5 dividido por 3 nos dará el número de mezcla. Hay 1/3 de cada 5 con el resto de 2, por lo que 5 tercios es equivalente a 1 y 2 tercios. Recuerde que colocamos el resto sobre el divisor para la parte fraccionaria del número mixto.